No uses más pieles de plátano y cáscaras de huevo sin saber esto. Es un fertilizante abono casero, pero debes de utilizarlo como te digo. Bienvenido al vídeo de hoy. Seguro que habéis usado alguna vez como fertilizante casero natural las pieles de plátano y las cáscaras de los huevos para fertilizar tanto nuestras plantas de casa como la huerta. Pero estoy convencido de que no lo hemos estado utilizando correctamente. Así que quedaos hasta el final del vídeo porque no debéis de usar estos fertilizantes sin antes ver y seguir estos consejos tan importantes que hoy estoy seguro de que no conoces. En adelante vamos a utilizar correctamente estos pedazos de fertilizantes tan geniales como son el plátano y el huevo. Deciros que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no me has dejado un like, ¿a qué estás esperando? Para el vídeo y dámelo. Gracias. Empezamos todos. Sabemos que las pieles de plátano contienen potasio, uno de los macronutrientes esenciales para el desarrollo y el crecimiento. Por otro lado, las cáscaras de huevo las solemos usar mucho para aportar calcio a nuestras macetas, a nuestras plantas y a nuestra huerta. Estamos desperdiciando realmente estos fertilizantes por no conocer estos pequeños tips o estos pequeños consejos. Para saber utilizarlos y aprovecharlos al 100%, debemos de tener en cuenta que no hay que utilizar estos dos fertilizantes fuera de su temporada o sin necesidad, ya que podríamos sobrefertilizar la planta, es decir, echar más nutrientes en la tierra de lo que realmente esta planta necesita. Esto puede llegar a ser perjudicial para ellas hasta el punto de matarlas. Así que mejor no vamos a pasarnos con el fertilizante. El plátano, como aporta potasio, debemos usarlo como mucho una vez al mes, ya que es muy fuerte. El momento ideal para usarlo es en la primavera, ya que estaremos preparando a las plantas para el engorde y la mejora de sus frutos. Las cáscaras de huevo son ricas en calcio y ayudan a la creación de las raíces y nuevas hojas. Es ideal usarlo en las estaciones más frías del año, como por ejemplo otoño e invierno, ya que en este momento es cuando hay humedad muy alta en el ambiente o hace frío externo y es cuando la planta va a perder el calcio. Los mejores plátanos que podemos utilizar para nuestro abono son los que hemos visto hace un momento, los que están ya maduritos. La mejor manera de utilizar nuestros plátanos es trocearlos en trocitos pequeños y después ponerlos en un cazo a agua a hervir, como hemos hecho en la imagen anterior. Vamos a cocer los trocitos de la cáscara durante 10 o 15 minutos. Después vamos a dejar enfriar y luego este jugo de plátano tan potente que hemos obtenido lo medimos y echamos tanta cantidad de agua del grifo como el jugo de plátano que hemos conseguido. Es decir, tendremos un preparado de plátano que vamos a diluir en agua de riego o agua corriente, aproximadamente un 50% de abono de plátano y otro 50% de agua. Ahora, si disponemos de una compostera, pues podemos echar estas cáscaras de plátano tranquilamente a la compostera. Cuando usamos la cáscara de los huevos, normalmente los troceamos, las picamos y los echamos en la maceta, pero realmente no lo estamos haciendo bien, ya que el huevo es de degradación muy lenta, es decir, que el calcio y los nutrientes disponibles en la cáscara de huevo no van a llegar a nuestras plantas hasta pasado muchísimo tiempo. Así que si queremos aportarle los nutrientes, nada mejor que picar la cáscara de huevo hasta hacerla prácticamente polvo. Podemos usar una picadora o una batidora, una licuadora, como os estoy mostrando aquí lo que tengáis, pero que quede muy finito, lo más fino posible. Entonces vamos a aprender a utilizar estos abonos caseros orgánicos en unas jardineras, en el huerto, en las macetas, en cualquier sitio. Como siempre, recordaros que nuestro sustrato para macetas y para nuestro huerto urbano será un sustrato de calidad. No escatimemos en eso, o sea, que toda la tierra que le echemos que sea buena, ya que en ocasiones muchas de las opciones más económicas en cuanto al sustrato pueden llegar a perjudicar muchísimo nuestras plantas. Así que siempre elegir lo mejor y ahora vamos a ver cómo aplicar el fertilizante tanto de plátano como el de cáscara de huevo. Pero poner un fertilizante, por favor, bueno. Bueno, vamos a empezar por el fertilizante de plátano. Ya tenemos preparada nuestra mezcla y lo vamos a poner sobre nuestras plantas de una forma suavecita, como veis en la imagen, poquito a poquito. Iremos vertiendo tranquilamente, así con cuidadito. Ahora vamos a fertilizar con el polvo de la cáscara de huevo que hemos preparado. Entonces, fertilizar con la cáscara de huevo es una técnica un poco más distinta. Voy a introducir el dedo muy cerquita del tallo de la planta hasta hacer un pequeño orificio que llegue a sus raíces y es ahí donde echaremos nuestras cáscaras de huevo. Recordar que está completamente hecha a polvillo, muy pequeñito. De esta manera tan pequeñita y tan fina, solo